pues es un gusto para todas y todos nosotros, pues recibirles nuevamente en esta segunda edición de nuestro seminario de cuerpos académicos y grupos de investigación, temas actuales de psicología, neurociencias, educación y salud. Este proyecto se inició a finales de, bueno, en la segunda semestre del año pasado, y ahora nos hemos extendido y estamos llevando a cabo la segunda edición, que se va a llevar a cabo desde ahora el mes de marzo hasta el mes de noviembre del 2022, y esperamos nos puedan acompañar en la serie de conferencias tan interesantes que vamos a tener de especialistas, profesionales, investigadores nacionales e internacionales que nos acompañan. Pues hoy, 23 de marzo del 2022, nos encontramos en la primera ponencia de esta segunda edición del seminario, que está organizada tanto por cuerpos académicos como grupos de investigación. Entre los cuerpos académicos tenemos Psicología, Desarrollo, Salud y Educación de la Facultad de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. El cuerpo académico Psicología de las Conductas de Riesgo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California. Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y Estructura Social, Intersubjetividades y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana. También tenemos los grupos de investigación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de dar inicio a la charla del día de hoy, quisiera invitar a la doctora Vicenta Reynoso, quien es presidenta de este comité organizador, pues que nos dé la bienvenida y podamos hacer la apertura de este evento el día de hoy. Doctora. Pues bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que este evento sea tan interesante como lo fue el año pasado. Esperamos que también sea una oportunidad para generar vínculos, no nada más entre los académicos, sino también entre estudiantes y académicos, que es uno de los objetivos principales con el que planeamos este evento. Espero que sea un evento muy exitoso este año y que podamos darle continuidad en futuros años. Y bueno, pues sean bienvenidos y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Les recordamos entonces que este seminario lo llevaremos a cabo desde este mes de marzo hasta noviembre del 2022. Vamos a contar con la participación de 16 ponentes que se van a abordar diferentes temas de actualidad en psicología, neurociencia, educación y salud. También les recordamos que, como en la edición pasada, quienes estén interesadas o interesados en obtener una constancia de asistencia, siempre y cuando cumplan el 80% de su participación en este evento, que será llevada a cabo a través de un registro de asistencia al final de cada sesión, pues podrán hacerlo. Para los detalles sobre las siguientes ponencias, fechas y registros, les pedimos mantenerse atentos a las redes sociales de las distintas instituciones que patrocinan este evento y que lo organizan, y también en la página de Facebook Seminario CAS Psicología, Educación Continua en ESJ, y el sitio de Google, que es una página web, Seminario Conjunto PSI de Psicología 2022. Y bueno, sin más, es un gusto para nosotros y nosotras recibir a la doctora Guadalupe García Gomar, quien nos presentará el día de hoy la ponencia titulada Estudio de la etapa prodrómica de la enfermedad de Parkinson mediante imágenes de resonancia magnética. Me va a permitir leer una breve reseña curricular de la doctora. La doctora es licenciada en Medicina y doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Massachusetts General Hospital, Department of Radiology, Atinula, a Martinos, Center for Biomedical Imaging and Harvard Medical School. Se interesa por el estudio de las características estructurales cerebrales en pacientes con enfermedad de Parkinson y en pacientes con trastornos del sueño. Ha trabajado en la elaboración de un atlas de núcleos de tallo cerebral y el estudio de su conectividad funcional y estructural por imágenes de resonancia magnética.
Es docente e investigadora en el ámbito de las neurociencias y ha publicado más de 15 trabajos científicos relacionados con sus líneas de investigación y actualmente es profesora asociada C de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla de la UNAM en el área de neurociencias clínicas. Saludo pues con mucho gusto a todo el público que nos está acompañando el día de hoy y les pido mantenerse atentos a la presentación manteniendo su micrófono apagado. Al final daremos espacio para preguntas y respuestas, también para comentarios y aportaciones que los asistentes y asistentes quieran realizar. También podrán formularlo a través del chat o levantando su mano para quienes se encuentran en la sesión de Zoom. Pues nada, muchas gracias. Bienvenida, doctora Guadalupe García. Y bueno, le dejo el espacio para que inicie su presentación. Muchas gracias por la presentación y por la organización de estos ciclos de seminarios. Entonces voy a iniciar a compartir pantalla. Listo, ahí la pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Sí. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Entonces, como bien decía en el título de la plática, son el estudio de la etapa prodrómica de la enfermedad de Parkinson usando imágenes por resonancia magnética. Entonces, lo que planeo abordar en esta plática es primero muy brevemente, qué es la enfermedad de Parkinson, qué son o cuáles son las alfa-sinucleinopatías, la sintomatología motora y no motora de la enfermedad de Parkinson, los estadios de Braak, que es una clasificación de esta enfermedad, los estadios prodrómicos de la enfermedad de Parkinson, el trastorno de conducta del sueño-humor, o por sus siglas en inglés, RPT, imágenes por resonancia magnética, el desarrollo del atlas de núcleos del tallo cerebral y la investigación de etapas preclínicas de la enfermedad de Parkinson mediante resonancia magnética. Entonces, para comenzar, vamos a abordar qué es la enfermedad de Parkinson. Es un padecimiento neurodegenerativo, forma parte del grupo de las alfa-sinucleinopatías, que toman su nombre porque la característica es un mal plegamiento de la alfa-sinucleína, que es una proteína que se encuentra normalmente en nuestro sistema nervioso. Sin embargo, hay un mal plegamiento y hay un acumulamiento en las neuronas de esta proteína y entonces empieza a haber una neurodegeneración, daño y muerte de las células nerviosas. Afecta más o menos de 1 al 3% de la población en general de adultos mayores, y esto se estima actualmente que de 7 a 10 millones de personas en todo el mundo viven con esta condición, y se estima que para el año 2040 se podría ubicar como la enfermedad neurológica con mayor crecimiento, mayor prevalencia en cuanto a enfermedades neurodegenerativas, obviamente siempre teniendo un poco más incidencia el Alzheimer, ¿no? Y se caracteriza por una disminución dopaminérgica dentro del circuito motor de los ganglios basales. Entonces, lo más característico es, como vemos en la imagen superior, es en un corte axial del mesencéfalo, la sustancia negra pierde integridad y obviamente vemos una pérdida de la sustancia negra a simple vista, ¿no? O post-mortem podemos detectarlo, ¿no? Y abajo está el circuito de los ganglios basales, que es el circuito que se ve afectado en esta enfermedad. Ahora, si entramos a cuáles son las alfa-sinucleinopatías, bueno, sabemos que es un acúmulo de la alfa-sinucleína que es patológico, y son tres enfermedades a grandes agrupadas, ¿no? Entonces es la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy y la atrofia sistémica múltiple. Entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la sintomatología de esta enfermedad? Clásicamente se concibe como una patología que nos da síntomas clásicos motores, ¿no? Y se caracteriza como por una triada que lo dicen los clínicos mucho en los hospitales, que es como temblor,
rigidez y bradicinesia. Bradicinesia es una palabra para decir movimientos lentos, ¿no? Pero en realidad son estos tres, esta triada clásica, y algunos agregan inestabilidad postural o dificultad para la marcha, ¿no? Entonces, esos son los síntomas más típicamente y comúnmente encontrados en la clínica. Sin embargo, también hay síntomas no motores, que pueden ser como, digamos, depresión, ansiedad, hiposmia, sudoración, pérdida del movimiento intestinal, dolor. Hay muchos otros trastornos de sueño, hay muchos otros síntomas que que no se ven clásicamente cuando uno estudia esta patología, y no tenemos un poco de desconocimiento, y hasta en la actualidad seguimos investigando las etapas tempranas de la enfermedad, y en esta plática espero que quede un poquito más claro por qué son tan importantes. Entonces, Brack y su grupo se hicieron muchos estudios post-mortem de pacientes con esta patología, y entonces hicieron cortes de todo el encéfalo de muchísimas personas con esta patología, y empezaron a detectar que había depósitos de esta proteína, de la alfa-sinucleína, en distintas partes del sistema nervioso. Pero vieron que si era una enfermedad que apenas comenzaba, estaba, digamos, de la sustancia negra, que está a nivel del mesencéfalo, la parte más superior del tallo cerebral, hacia abajo, ¿no? Que dañaba puente y médula oblongada, mientras que si estaban en estadios más avanzados, tenía también dispersión cortical. Entonces, ahí está como las diferentes etapas en el recuadro superior, y entonces digamos que la enfermedad de Parkinson con síntomas motores clásicos inicia cuando hay más del 50% de pérdida de las neuronas en la sustancia negra. Entonces ahí es cuando es diagnosticada. Sin embargo, ellos proponen que ya hubo una neurodegeneración mucho más en cuestiones del tallo cerebral, en cuestiones más, localizaciones más basales del tallo cerebral, y que eso nos da sintomatología. Entonces, por ejemplo, ellos proponen que hay 6 estadios para la enfermedad de Parkinson. En el estadio 3 es cuando hay neurodegeneración a nivel del mesencéfalo, de la sustancia negra pars compacta, y ahí es cuando inician con síntomas motores. Ajá. Pero antes del estadio 3 ya hubo un estadio 1 y 2, que se caracterizan por afecciones en núcleos del tallo cerebral que están inferiores a la sustancia negra, ¿no? Que esto es como el par dorsal del vago, el plexo, que inerva plexo digestivo y genitourinario, el nervio, posiblemente el nervio olfativo o olfatorio, y esto obviamente, como la parte clínica, nos va a dar hiposmia, problemas de estreñimiento, disfunción urinaria, disfunción sexual, y en un estadio 2 esto sube, digamos, estos núcleos que estábamos hablando ahorita están en la médula oblongada, que es la parte más inferior del tallo cerebral, y después sigue el puente, y ahí tenemos núcleos del RAFE, núcleos cerúleos, subcerúleos, y el núcleo ventromedular gigantocelular. Entonces, estos núcleos están controlando cuestiones de sueño. Entonces, se plantea que en la clínica van a tener trastornos del sueño, REM, que un poquito más adelante lo vamos a abordar, y en estadios más tardíos ya empieza a haber dispersión hacia corteza y posible disfunción cognitiva, ¿no? Entonces, si vemos, es muy importante hablar de estos estadios prodrómicos o preclínicos, a veces le llaman, o a veces le llaman premotores, aunque sí hay, no son premotores, porque ya está habiendo trastornos a veces de la marcha, disminución del braceo, que no son fácilmente perceptibles ni por el enfermo ni por el clínico. Entonces, más o menos en esta gráfica sirve para darnos cuenta que hay diferentes tipos de
clasificación de la historia natural de la enfermedad de Parkinson. Entonces, por ejemplo, hasta el lado derecho de la pantalla vemos que dice enfermedad de Parkinson clínica, ¿no? Cuando ya tiene todo el cuadro clínico, las manifestaciones motoras que hablábamos. Sin embargo, 5 a 10 años antes tenemos un estadio prodrómico, que un estadio prodrómico de esta enfermedad incluye síntomas motores y no motores que están presentes, pero que aún no cubre los criterios de esta persona para diagnosticarse como enfermedad de Parkinson. Y aún así hay un estadio anterior. La segunda dosis, hija. Hay aún un estadio anterior que se llama enfermedad de Parkinson preclínico. Y esta fase preclínica es cuando la neurodegeneración está presente, pero totalmente asintomática. Entonces, idealmente, lo que nos gustaría sería agarrarlos en fase preclínica, agarrar a estos pacientes para tratar de desarrollar tratamientos de prevención y de neuroprotección, pero es algo muy difícil, ¿no? Porque aún no tienen ninguna sintomatología. Sin embargo, en un estadio prodrómico, que es, digamos, pre-sintomático motor, pudiéramos agarrar a estos pacientes y tener una muy buena ventana de tiempo para estudiar procesos de neurodegeneración, ya que está presente este estadio prodrómico de 5, 10, a veces dicen que hasta 14 años antes del diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson. Y entonces, ¿esto por qué es importante, no? Entonces, aquí pongo otra vez la definición de estadio prodrómico. Entonces, es el estadio de la enfermedad definido principalmente por síntomas no motores o signos de neurodegeneración antes del desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Y aquí vemos que hay como dos líneas y que parecen que están en completo espejo, ¿no? La verde es el proceso de neurodegeneración y la roja es el proceso de aparición de los síntomas y patología. Entonces, lo que vemos es que hay un periodo de neurodegeneración que inicia antes del diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson, y este periodo prodrómico tiene ciertos indicadores de progresión de neurodegeneración, como lo hemos visto desde el principio, ¿no? Que puede ser la hiposmia, que esto es alteraciones en el olfato, es decir, que el umbral olfativo es mayor, hay menor sensibilidad a estímulos olfativos, depresión, disfunción autonómica como estreñimiento, cambios del tránsito intestinal, disfunción sexual, o síntomas motores, le llaman leves, que es, por ejemplo, disminución del brazo en la marcha, acompañadas de otras pequeñas anomalías en la marcha. Y sin embargo, esto es algo que con la edad es un proceso que es relativamente, tiene mayor incidencia, ¿no? Conforme avanzamos la edad, hay mayor prevalencia de hiposmia en la población, o de depresión, o de disfunción autonómica. Sin embargo, hay un síntoma que no es tan prevalente en nuestra población, que es RBD, por las siglas en inglés, que es Brain Behavioral Disorder, que es el trastorno de sueño MOR. Entonces, si nos vamos a hablar de este trastorno, que nos ayudaría mucho conocer en esta etapa prodrómica, porque es un poco más específico hacia síntomas de neurodegeneración, vemos que este trastorno del sueño MOR es un desorden de sueño caracterizado por pérdida de la atonía durante el sueño MOR. Esto es muy importante porque normalmente cuando nos dormimos todos soñamos y tenemos una atonía generalizada, ¿no? Entonces, aunque soñemos y soñemos actividades motoras de pelea o patear un balón, no lo actuamos, ¿no? El sueño MOR se caracteriza por movimientos oculares rápidos y una atonía generalizada en el resto de nuestro cuerpo. Sin embargo, estos pacientes no tienen esa atonía durante el sueño MOR y entonces actúan sus sueños.
y esto puede resultar dañino para ellos, para su pareja, y en general la importancia de este trastorno es que pudiera ser una etapa prodrómica de enfermedades neurodegenerativas. Estos pacientes con este trastorno tienen un riesgo hasta 73.5% de desarrollar una alfa-sinucleinopatía, de acuerdo a estudios del 2019. Y anterior a 2019, hay otras estadísticas que dicen que tienen un riesgo estos pacientes de hasta del 90% de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa dentro de los primeros 14 años después del diagnóstico de RBD, ¿no? Del trastorno de conducta del sueño-amor. Y ahora, ¿qué es lo que sabemos de este trastorno? Bueno, esta imagen la vimos, es el grupo de Brack, que postula que empieza un acúmulo de alfa-sinucleína por las partes más basales del tallo cerebral. Esto lo entendemos, espero que ahora ya mejor. Y también hay estudios en animales que lesionando el complejo de locus ceruleus subceruleus en gatos y en ratones, que es un núcleo a nivel del tallo cerebral, a nivel del puente. Entonces se ha visto que lesionando este complejo, los animales presentan trastorno del sueño MOR, es decir, están dormidos y con electroencefalograma ven que están dormidos, sin embargo presentan actividad motora durante los sueños. Y también estudios lesionales en humanos que presentan esta patología, pero digamos no es idiopática, porque sí sabemos cuál fue la causa, después de algún sangrado o algún traumatismo. Ahí hay 3 casos reportados por diferentes autores que se ve que la lesión daña a estructuras en la parte dorsal del puente, y médula oblongada un poquito y a nivel de mesencéfalo un poquito también. Entonces esto nos hace pensar que hay sustratos en el tallo cerebral que nos pudieran estar indicando la fisiopatología subyacente a este trastorno del sueño, y que podrían ir de la mano con etapas prodrómicas de la enfermedad de Parkinson. Y basada la fisiopatología de este trastorno basado en modelos animales, aquí hay dos esquemas. Estamos viendo una vista sagital de un esquema de un dibujo del tallo cerebral. Entonces hasta arriba está el mesencéfalo, después está el puente y hasta abajo está la médula oblongada, y del lado izquierdo de la pantalla vemos un circuito que digamos es normal, es sano. Y del lado derecho de la pantalla es lo que, basado en modelos animales, lo que estamos suponiendo que es lo que sucede en la fisiopatología de este padecimiento. Entonces está el complejo del locus ceruleus, subceruleus y el núcleo sublátero dorsal, es el D. Y entonces estos núcleos mandan referencias glutamatérgicas hacia otros núcleos del tallo cerebral, y hay como una vía directa y una vía indirecta. La vía directa va de estos núcleos directamente hacia médula espinal para iniciar la atonía durante el sueño REM, mientras que la vía indirecta pasa por la formación reticular de la médula oblongada, y de ahí va hacia médula espinal para hacer la atonía durante el sueño REM. Entonces se cree que basado en modelos animales se piensa que estos dos mecanismos fisiopatológicos podrían estar presentes en humanos. Entonces lo primero que se hizo fue buscar, ¿no?, la literatura acerca de qué núcleos han estado involucrados tanto en la hipótesis de Brack que vimos al principio, como en trastorno de sueño REM, como en cuestiones motoras y cuestiones de vigilia y de lo que se dice en inglés el arousal, ¿no? Entonces, ahí está una lista de 20 núcleos que están involucrados en estas diferentes funciones. Entonces, por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener en los nombres, y esto fue como nuestro primer acercamiento para decir, ok, estos son los núcleos que tenemos que estudiar, y ahora está el reto, ¿cómo los estudiamos en humanos
in vivo de manera no invasiva. Entonces, afortunadamente, contamos con imágenes por resonancia magnética. Y bueno, esta técnica es una técnica de imágenes que utiliza un gran campo magnético y ondas de radio generadas por una radiofrecuencia que nos generan imágenes detalladas de algunos órganos y tejidos del cuerpo. Entonces, hay muchos tipos de contrastes o de adquisición de las imágenes por resonancia magnética. A grandes rasgos, yo aquí pongo 3, pero hay muchos más. Hay estructurales, que es simplemente para ver como la morfología de nuestro cerebro, y hay diferentes tipos de secuencias. Hay unas que, por ejemplo, ahí nos permiten ver los núcleos del tallo cerebral. Si ven en la imagen de la izquierda, no se ve un adecuado contraste para discernir el núcleo rojo de la sustancia negra, se ve muy homogéneo, pero con otro contraste sí podemos discernir entre estos dos diferentes núcleos del tallo cerebral, ¿no? Hay otros estudios que se enfocan más hacia la conectividad anatómica o estructural, que mediante la tractografía, y hay otros estudios que se dedican a ver la funcionalidad del cerebro, ¿no? Que es la fMRI o señal Volt o conectividad funcional. Entonces tenemos esa técnica, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos problemas con la adquisición de las imágenes de resonancia magnética en escáneres convencionales de 3 teslas, que esa es la unidad de medida de la potencia del campo magnético, y entonces hay problemas para la visualización en vivo de estos núcleos del tallo cerebral, porque si ven en la primera imagen de la izquierda es un corte coronal de un cerebro en vivo en un humano, y este es un atlas, más bien es un promedio, y lo que vemos es que hay un contraste bellísimo entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Entonces vemos que ahí con las flechas roja y amarilla está muy bien delimitado a nivel cortical qué es sustancia gris, que son cuerpos de neurona, y qué es sustancia blanca, que son los axones. Pero si vemos y nos vamos a nivel del mesencéfalo, del puente, a nivel del tallo cerebral, vemos que si hacemos un corte ahí axial y hacemos zoom, que es la imagen del medio de esta diapositiva, lo que vemos es que hay un contraste homogéneo. Ajá, no distinguimos sustancia gris de sustancia blanca. Y esto, al ver la imagen de la derecha, que es un atlas ex vivo, vemos que hay muchos pequeños núcleos en esta región. Todos esos acrónimos son pequeños núcleos, pequeños grupos de sustancia gris. Entonces, a lo largo del tallo cerebral hay más o menos 170 núcleos de sustancia gris. Esto es impresionante porque aumenta muchísimo la complejidad del tallo cerebral y el cómo abordar su estudio. Entonces, la estructura y la función y la conectividad del tallo cerebral están muy poco estudiadas en los seres humanos en vivo, ¿no? Porque son muy pequeños los núcleos, porque hay dificultad en la localización en imágenes convencionales, porque hay alto nivel de ruido fisiológico, le decimos esto es como artefacto en la resonancia, porque hay respiración, porque hay latidos cardíacos, porque hay movimiento en esa área, hay la arteria basilar que pasa por el puente, que es grandísima y mete muchísimo artefacto, y hay también distorsiones en la señal que hacen muy difícil el registro de nuestro tallo cerebral, ¿no? Y la mayoría de estudios de resonancia magnética se centran más en estructuras corticales o subcorticales, pero no tan profundas como lo es el tallo cerebral. Entonces, todo esto ha dificultado el estudio del tallo cerebral. Sin embargo, en donde tuve la oportunidad de hacer el postdoctorado, la jefa de laboratorio había iniciado a rastrear la posibilidad de tratar de hacer un atlas del tallo cerebral usando un equipo de resonancia magnética con un campo magnético más potente, 7 teslas, y aquí está. Entonces, estas son las diferentes publicaciones que ha tenido el grupo con diferentes núcleos, ¿no? Del tallo cerebral, que involucran desde colículos inferiores, superiores, estructuras, digamos, vinculadas con audición o sistema visual, sustancia negra,
núcleos del RAFE, núcleos vestibulares. Entonces empezamos a hacer este atlas y continuamos la labor de hacerla, y aquí con asterisco están marcados los núcleos que mostré en la tabla del principio, los núcleos de la tabla verde, que tienen algún papel importante o dentro de los estadios de Braak o en cuestiones motoras o en trastorno de sueño REM basado en animales. Y entonces esos núcleos los utilizamos en este estudio, y aparte nos dimos la tarea de hacer nueva delineación de núcleos para justo complementar la tablita que veíamos y poder estudiar estos núcleos en pacientes con trastorno de sueño REM. Entonces, ahí en A están los núcleos que usamos, que ya estaban delineados en el atlas, y nos dedicamos a la creación de 9 nuevos núcleos del atlas que están involucrados en estas cuestiones, y hicimos medidas entre observadores de consistencia y de acuerdo, y siempre comparamos el volumen final con el PAX-INOS, que es un atlas post-mortem en sujetos humanos, ¿no? Ese es nuestro estándar de oro. Entonces siempre comparamos que los volúmenes sean adecuados, ¿no? Lo que a nosotros nos sale sea validado con ese atlas. Y aquí pongo brevemente una imagen que vemos en el primer panel un acercamiento y un corte axial de la médula oblongada, y después vemos la vista coronal y la vista axial, y en la parte superior pongo los labels o las etiquetas de los núcleos de la formación reticular medular inferior, y en la parte de abajo vemos cómo el contraste en esta imagen, que es una imagen de la fracción de anisotropía, podemos ver cómo está más o menos, ahí ven el contraste, se ve, y nos ayudamos de las 3 vistas, y se ve el contraste de las estructuras aledañas a este núcleo. Entonces así es como más o menos se elaboran estas estructuras dentro del atlas, y muy felizmente en diciembre del año pasado se liberaron estos labels o estas etiquetas del tallo cerebral en el Brainstem Navigator, que ya está disponible en el repositorio NITRC, y ahí vemos una vista sagital con un acercamiento de estos núcleos, y fue desarrollado en el laboratorio de la doctora Marta Bianchardi con la ayuda de Simone Causo y la doctora Kavita Singh. Entonces, con base en esto, ahora sí entramos a los objetivos de nuestro estudio. Los objetivos del presente estudio fue investigar la presencia de cambios en la conectividad estructural de los núcleos del tallo cerebral en pacientes con trastorno de conducta del sueño REM, usando imagen de resonancia magnética de 7 Tesla, y imágenes sensibles a difusión con alta resolución espacial y angular, y usando el atlas probabilístico recientemente desarrollado de estos núcleos. Entonces lo que hicimos fue adquirir imágenes en 12 pacientes con el trastorno de conducta del sueño REM o MOR, y 12 sujetos voluntarios sin patologías neurológicas paradas por edad y género, y a los dos grupos se les hizo una resonancia magnética, y tomamos imágenes con contraste T1, que son estructurales, y imágenes sensibles a difusión con 60 direcciones de difusión, y ahí están los parámetros técnicos. Entonces, después de esto, iniciamos nuestro análisis. Entonces, las regiones semilla, que es las regiones de inicio para dar inicio a cómo es que la conectividad estructural de estos núcleos es in vivo. Entonces, lo que hicimos fue, otra vez pongo la tablita verde, entonces los núcleos que tienen asterisco rojo son los que ya estaban incluidos en el atlas, los verdes son las nuevas regiones probabilísticas adicionales, y entonces lo que hicimos fue con estos 20 núcleos del tallo cerebral, fue nuestro punto de inicio para estudiar la conectividad de nuestros dos grupos, la conectividad anatómica, y ver su conectividad hacia todo el resto del cerebro y comparar entre grupos. Entonces, para las regiones blanco o target de esta conectividad estructural, utilizamos 164 regiones corticales y subcorticales de Free Surfer, y las agrupamos en los distintos lóbulos anatómicos. Utilizamos 40 núcleos del tallo cerebral, el núcleo subtalámico, el hipotálamo y la médula espinal dividida en su porción dorsal y ventral.
Entonces, aquí puse una súper breve paréntesis para entender qué son las imágenes sensibles a difusión, porque en eso se basó el análisis de este estudio. Entonces, las imágenes sensibles a difusión son muy atractivas visualmente, porque tienen estos colores que nos indican la dirección de las fibras, dependiendo de cómo corre el agua, en qué digamos, no podemos saber si son aferencias o eferencias, pero sí podemos saber el sentido, si es súper inferior o si cruza, por ejemplo, las fibras del cuerpo calloso, que sabemos que van en un sentido de cruzamiento interhemisférico, son rojas, las verdes son en sentido fronto-occipital o frontal, porque no sabemos bien el sentido, pero más o menos sí por dónde están recorriendo, y las azules van en sentido caudo podálico o en este sentido, ¿no? Entonces, lo que vemos es que se basan estas imágenes a muy grandes rasgos en los principios de difusión del agua. Entonces, si dejas a las moléculas de agua difundir en un medio donde tenga igual probabilidad de difusión hacia todos lados, es decir, una difusión libre, va a tener una curva de difusión como la que vemos en donde dice en agua libre, ¿no? En free water, que es una curva totalmente gaussiana, ¿no? Es una distribución normal. Sin embargo, esto no sucede dentro de nuestros tejidos, porque la difusión no es libre hacia todos lados, sino que hay barreras que limitan la difusión, ¿no? Y estas barreras pueden ser los axones, las vainas de mielina, la neuroglía, hay muchas barreras. Entonces, esto hace que la dirección no sea igual hacia todos lados y que tenga una dirección preferencial de difusión, y esto se le llama una difusión anisotrópica. Entonces, justo no es una distribución normal, y entonces distintos perfiles de difusión nos permiten, mediante resonancia magnética, inferir propiedades acerca de la microestructura del tejido. Y ahí, para que, como el ejemplo más tangible que a mí se me ocurre para entender estas imágenes, es el metro, ¿no? O los camiones. Si nosotros vemos, imaginémonos que el metro es algo que no podemos ver tan fácilmente sus límites. Si cada persona son moléculas de hidrógeno, protones, lo que vemos es que las personas que se meten al metro van a tener una restricción por las paredes del metro, del camión, mientras que los que están afuera van a difundir o a caminar de una manera más libre. Entonces, por el movimiento de las personas, nosotros podemos inferir la forma del metro o los límites del metro o del camión. Entonces, más o menos pasa lo mismo con esta técnica. Entonces, si hay alguna pregunta, espero al final tener tiempo de poder abordar las preguntas. Entonces, con esta técnica lo que hicimos, ahora voy a los análisis, no sé por qué se me fue hacia otra, déjenme ir hacia donde estábamos. Ajá. Entonces, en cuanto a los métodos del análisis, se hizo un análisis de la conectividad estructural primero en sujetos individuales. Entonces se hizo tractografía probabilística, dejando correr 100.000 streamlines propagados por cada núcleo, y se hizo un cálculo del índice de conectividad estructural que iba de 0 a 1, que es para cada máscara de las regiones semilla, cuántas llegaron a las regiones blanco. Y ahí está una imagen del núcleo pedunculopontino, y ahí está cómo difundieron las fibras hacia el resto del encéfalo. Y para el análisis de conectividad estructural por grupo se hizo un promedio del índice de conectividad con las regiones blanco, y para el análisis estadístico y comparar entre grupos se hizo una prueba de Wilcoxon. Y lo que obtuvimos es, el uso de conectividad, cómo es que pasamos de estas líneas de difusión del agua a esto. Entonces, con ese índice de conectividad obtuvimos estos conectomas, les llamamos,
o estos plots circulares de la conectividad cerebral, y entonces lo que vemos es que si ven en la parte, bueno, ahí tenemos, ¿no? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y en la parte más o menos de la mitad del círculo hacia abajo vemos que están las estructuras del tallo cerebral, mientras que en la parte de la mitad hacia arriba están estructuras subcorticales y la corteza y el hipotálamo están en la parte superior de este círculo. Entonces, si vemos nuestros resultados de la diferencia en la conectividad por grupos, lo que obtuvimos es que en los pacientes con trastorno del sueño REM, obtuvimos un conectoma, para los controles otro, y después vimos cuáles eran las diferencias de conectividad entre estos dos grupos. Y entonces lo que vemos en el panel C, vemos que hubo decrementos e incrementos en nuestro grupo con trastorno de sueño en la conectividad, pero nos llamó mucho la atención que estos cambios están localizados a núcleos del tallo cerebral. Solo hubo un link que, si ven, va a corteza frontal. Va desde el núcleo pedúnculo pontino a corteza frontal, pero todos los demás cambios los obtuvimos a nivel de tallo cerebral. Entonces, más o menos, aquí pongo un ejemplo. Entonces, ahí está nuestra región semilla, en este caso es la sustancia negra. En nuestra región blanco, o el target, es el núcleos del puente, la parte oral y caudal de estos núcleos en rosa, y la densidad de tractos en pacientes con sueño REM está en verde, y en controles está en rojo. Y si ven, el verde es mayor que el área roja, entonces hubo un aumento en la conectividad en los pacientes con este trastorno del sueño comparados con los mismos sujetos controles parados por edad y sexo. Y obtuvimos una serie, como se acuerdan en el diagrama de la diapositiva pasada, una serie de cambios que tratamos de esquematizar en el siguiente cuadro, ¿no? Entonces, ahí, si ven en el recuadro de la izquierda, vemos que a grandes rasgos acomodamos los núcleos por localización en cuanto al sistema nervioso central, de lo más superior a lo más inferior en el tallo, ¿no? Entonces, si vemos, los núcleos que están a nivel del puente tuvieron un incremento en la conectividad, mientras que los núcleos que están en la médula tuvieron un decremento en la conectividad cerebral en los pacientes con trastorno del sueño REM comparados con sujetos controles. Entonces, esto llama mucho la atención, y no sabemos bien qué es lo que está sucediendo, pero al menos es un primer acercamiento en sujetos humanos de lo que está sucediendo, y es algo muy bonito si lo comparamos con la literatura que tenemos conocimiento hasta el momento en animales, porque esto está indicando que el núcleo subcerúleos tiene una disminución o una alteración tendencia hacia la disminución de la conectividad de este núcleo subcerúleos con SMRT y IMRT. Son núcleos medulares de la médula oblongada, núcleos reticulares que están controlando la atonía durante el sueño REM. Entonces, si regresamos en el esquema de la derecha de esta diapositiva, vemos uno de los primeros esquemas durante la plática, que se postula que en animales son estos dos mecanismos de una vía directa hacia la atonía y una vía indirecta, y que se cree que las dos participan. Lo que nosotros obtuvimos fue que en la vía directa no hubo cambios significativos entre los grupos, mientras que en la vía indirecta, que va del núcleo subcerúleos hacia los núcleos reticuladores para ir a la médula espinal, sí hubo un decremento en la conectividad. Y estos hallazgos fueron publicados a finales del año pasado en la revista de desórdenes de movimiento, y ahí si quieren buscar más información, ahí la pueden encontrar. Y de nuevo, cuando estábamos armando la discusión del artículo, vimos que artículos muy recientes con medios invasivos de roedores, de artículos del 2021 y 2020, estaban encontrando que las neuronas inhibitorias en la médula ventromedial, que es lo que correspondería a nuestras regiones de interés
regreso IMRT y SMRT, induce activación del sueño REM con pérdida de la atonía, es decir, trastorno de conducta del sueño REM. Y también otro grupo encontró que la población neuronal específica dentro de la médula ventromedial que estaba encargada de la atonía era una población discreta, glicinérgica en este núcleo, ¿no? Y que apoya lo que nosotros estamos encontrando porque es la misma área. Y estos son estudios, digamos, invasivos en roedores y es muy bonito saber que la resonancia magnética nos está permitiendo tener esos alcances en sujetos in vivo, en etapas prodrómicas de la enfermedad de Parkinson. Y entonces, en conclusión, podemos saber que la alteración en la conectividad del núcleo subcerúleos con núcleos de la médula oblongada, que son estos acrónimos, apoya la posible existencia de neurodegeneración en la vía indirecta que subyace a la pérdida de la atonía durante el sueño MOR. Existen cambios mostrando incremento en la conectividad de núcleos mesopontinos y decremento en la conectividad estructural de núcleos medulares, pudiendo estar relacionados los primeros con cambios plásticos compensatorios, aunque para saber esto hace falta muchísimos estudios, mientras que los segundos responden a una posible neurodegeneración. Estos resultados proveen evidencia de la relevancia de los núcleos del tallo cerebral y su conectividad en etapas prodrómicas de la enfermedad de Parkinson, que es el trastorno de conducta del sueño REM. Y por último, quiero agradecer a la jefa del laboratorio donde realicé los estudios postdoctorales, que es jefa del Brainstem Imaging Laboratory, al doctor Alexander Videnovich, que es experto en el trastorno de sueño REM, y que es quien trabajamos en contacto directo para los pacientes, y obviamente un agradecimiento infinito a los sujetos, controles y pacientes involucrados en este estudio. Y si quieren alguna más información acerca de este estudio, ahí está la página del laboratorio, y así como también están las publicaciones, ¿no? Algunas de ellas disponibles, otras no, pero si alguna no está disponible, con confianza me pueden escribir y podemos hacérselas llegar. Ajá, entonces hasta aquí llega la participación del día de hoy y estamos abiertos para discusión, preguntas. Pues muchísimas gracias, doctora Guadalupe. Sin lugar a dudas, un tema bastante interesante. Yo de entrada tengo varias preguntas, pero bueno, antes precisamente de abrir la sección de preguntas que ustedes pueden ya sea formular en el chat o ya sea levantar la mano quienes nos acompañan en el Zoom para poder ir formulando sus preguntas. También quienes nos acompañan a través de Facebook pueden formular sus preguntas en el chat de Facebook para que podamos compartirlas con la doctora Guadalupe. También les recordamos que en un momento más vamos a publicar aquí en el chat el formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia a la sesión del día de hoy, que es la primera asistencia, ¿ok? Y con esto poder obtener una constancia de participación si cumple con el 80% de asistencia a todo el evento, que va a ser de marzo a noviembre de este año, con 16 ponencias. Entonces, bueno, en un momento más van a compartirles la liga. Y es importante que en el apartado donde dice palabra clave, escriban la palabra clave del día de hoy, que es Parkinson. ¿Okay? Y bueno, dicho esto, pues vamos a ver si hay algunas preguntas. Por ahí ya está el formulario. Y les recuerdo, la palabra clave es Parkinson. Bueno, no sé si alguien del público que nos acompaña ahorita tiene alguna pregunta. Yo, de entrada, mientras se animan aquí, bueno, Eduardo Garza Villarreal tiene una pregunta. Si quiere abrir el micrófono. Gracias, doctora, por la plática. Está muy interesante. Y quería preguntar si esta clase de estudios se podría hacer de alguna manera en animales, con imagen, por ejemplo, o si presenta los mismos problemas que con humanos. Sobre todo, tomando en cuenta que aquí tenemos un 7 Teslas de animales, sí sería práctico no hacerlo de forma similar o que se sabe en cuanto a imagen animal. Bueno,
Gracias por la pregunta, es como súper útil saber qué hay en animales y sé que en animales se ha estudiado, digamos, con estudios lesionales y, digamos, histología, ¿no? Para corroborar la lesión. Estudios de imagen en estos roedores, no sé si los haya, yo siento que los debe de haber, pero sería, la verdad, más bien tengo que buscar y estudiar si los hay, pero yo creo que el 7 Tesla sí permite y ahí más bien mi duda es, no sé si qué tan específicos sean los atlas en roedores para ver núcleos de la médula oblongada. Porque si en humanos son pequeños, en roedores supongo que son mucho más pequeños. Creo que ahí más bien estaría el reto. Ajá. Sí, habría que hacer una, no hay, que yo sepa, al menos Exacto. una imagen. Ajá, esa sería, pero sí, sería excelente si se pudiera, ¿no? Ver esto con imagen de resonancia en roedores, pero no me he echado un clavado para ver si existen estos atlas de estos núcleos en ratones o roedores. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Eduardo, por su pregunta. ¿Alguien más del público tiene alguna pregunta? Yo, mientras se animan a hacer algunas otras preguntas, eh, yo sigo esperando. Mejor doy paso al público. La doctora Vicenta tiene también una pregunta. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora, por su interesante charla. A mí me gustaría saber, y creo que lo ha mencionado, pero quizás sería muy interesante que pudiera profundizar un poquito más en las implicaciones que podría tener utilizar este tipo de herramientas como diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad, sobre todo para proyectar quizás tratamientos más efectivos o estrategias para tratar los síntomas tempranamente. Muchas gracias, doctora. Pues esta pregunta es excelente y eso es lo que se busca, ¿no? Conocemos tan poco de las etapas prodrómicas y de por sí conocemos poco de la fisiopatología, conocemos aún menos de cómo tratar de estudiarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por resonancia, este es como los primeros estudios que se están haciendo, esfuerzos para tratar de tener como ver si es posible justo tener una etapificación o un estadio usando estas técnicas y vimos que sí obtenemos diferencias entre grupos, entonces es algo prometedor al futuro, pero de ahí a que pueda ser incluido como una práctica rutinaria en la práctica clínica, creo que todavía estamos un poco lejos, ¿no? Porque la N es muy pequeña, porque la resonancia es muy cara, porque no es tan específico, sin embargo, nos contribuye, ¿no? Nos da un granito de arena y hay otros estudios que, por ejemplo, el PET también es carísimo, pero hay un MIPG PET que esto lo hacen en estudios del corazón y entonces ven que los pacientes que tienen trastorno del sueño REM y que van a desarrollar con más probabilidad una alfa-sinucleinopatía tienen alteraciones en este marcador en el sistema cardiovascular, pero es carísimo el estudio, ¿no? Y es invasivo. Pero sí se está viendo como estos esfuerzos por tratar de encontrar biomarcadores en etapas tempranas de la enfermedad que idealmente si nos volamos, si pudiéramos soñar qué es lo que pasaría en 20, 30 o 50 años, es estudiar estas enfermedades, etapificar, tener una batería de, ok, sé que A más B más C me da tanta probabilidad de desarrollar la enfermedad, entonces digamos, con resonancia esto, con PET esto, en sangre esto, ok, entonces ese paciente es candidato a un tratamiento de neuroprotección. Y ahí otra vez tenemos una laguna, porque hasta el momento no hay tratamientos de neuroprotección en humanos, ¿no? Pero son esfuerzos que necesitamos ir realizando a la par que los tratamientos de neuroprotección están siendo desarrollados, ¿no? Pero es un campo fascinante que apenas estamos explorando, ¿no? Hacia dónde es que podemos ir con esto. Muchísimas gracias a Vicenta por su pregunta. Gracias, Guadalupe, por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Cuando digo que voy a hacer mi pregunta, creo que se hacen más preguntas. Entonces, lo intentaré otra vez.
Bueno, ven, sí funcionó. Una pregunta en el chat. ¿El Parkinson es hereditario? Pregunta Josefina Herrera. Sí, muchas gracias, Josefina, por su pregunta. Entonces, el Parkinson es una enfermedad que sí puede ser hereditaria, pero es la menor proporción de pacientes. 20 o 30% de pacientes con enfermedad de Parkinson tienen anomalías en genes LARC o relacionados con Parkinson hereditario, pero es un grupo muy pequeño de la población general de pacientes. Entonces, en sí, la etiología de la enfermedad de Parkinson aún permanece desconocida. No sabemos, hay agentes ambientales que también están siendo estudiados en el Instituto de Neurobiología, ¿no? Como atracina o pesticidas que condicionan o predisponen a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces hay agentes hereditarios, pero no son la mayoría, hay agentes ambientales y finalmente hay enfermedad, la que es más prevalente es la enfermedad de Parkinson idiopática, porque no sabemos cuál es la causa que subyace a esta patología. Ok, muchas gracias. Laura Ciprés Hernández pregunta, de manera práctica, ¿qué podemos hacer para prevenir el Parkinson? Pues es una pregunta excelente, ¿no? Y es una pregunta que yo creo que todavía estamos lejos de responder porque estamos apenas tratando de entender cuáles son las causas de esta enfermedad. Sin embargo, es muy chistoso porque de verdad que nuestros abuelos tienen toda la razón. ¿Qué es lo que se debe de hacer para prevenir enfermedades neurodegenerativas? No solo el Parkinson, ejercicio, una dieta adecuada con probióticos, prebióticos y ahora ya cada vez se habla más de psicobióticos, pero digamos, porque también no se sabe el Parkinson, ni siquiera no sabemos si empieza en nuestra cabeza o si empieza en nuestros intestinos. Y ese es un tema fascinante que cada vez está más en boga y entonces en cuanto a esto, una dieta adecuada con omega 3, baja en carne roja, con fibra, esto puede ayudar a la flora, al microbioma intestinal para producir o mantener una homeostasis y así disminuir la probabilidad de padecer esta patología. Sin embargo, al no saber la causa es muy difícil tener la prevención, pero lo que podemos decir es lo que nos dicen nuestras abuelitas, ¿no? Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Ese yo creo que es un buen consejo y una buena estrategia de prevención, no solo para el Parkinson, sino para otras muchas enfermedades que nos achacan ahora en día y que tienen que ver pues precisamente con prácticas o hábitos poco saludables. Les recordamos, ahora voy a leer otra pregunta, pero les recordamos que también quienes nos acompañan en Facebook pueden formular sus preguntas en Facebook y las compartiremos con la doctora que nos encontramos en la sesión de Zoom. Pregunta Sara González, ¿cuál es la edad promedio de aparición de síntomas en los pacientes estudiados? Muchas gracias, Sara. La edad promedio, lo tenemos en el artículo, ahorita no recuerdo específicamente la edad promedio, pero recuerdo el rango de edad. El rango de edad de los pacientes que veíamos era desde creo que por más joven eran alrededor de los 50 años y los más grandes alrededor de 70 años. Entonces es un rango bastante amplio de edad con pacientes con trastorno del sueño REM. Perdón, me pego a esta pregunta. ¿Eran pacientes con Parkinson y trastorno del sueño? No, eso es bien bonito, ¿no? Porque era únicamente, y por eso cuesta pescar a estos pacientes, y estoy sumamente agradecida con ellos, porque es bien difícil el diagnóstico de estos pacientes. Estos pacientes únicamente son pacientes con trastorno del sueño REM, que ya se sabe que en 14 años el 90% de ellos va a desarrollar alguna alfa-sinucleinopatía. La que más tiene incidencia es la enfermedad de Parkinson, pero pueden también desarrollar demencia de cuerpos de Lewy o atrofia sistémica múltiple. Y también, eso es otra cosa, a veces no hay este periodo prodrómico con esta sintomatología de trastorno de sueño REM, pero sí empiezan con trastornos motores y después inician con trastorno de sueño REM. Y esta incidencia varía, enfermos de Parkinson, más o menos
de 30% tienen trastorno de sueño REM, pacientes con demencia de Lewy 50-70% y pacientes con atrofia sistémica múltiple 90% tienen trastorno de sueño REM. Y bueno, sería interesante, pero no sé si se ha hecho aprovecho mientras no hay otras preguntas, no sé si se han hecho estudios precisamente evaluando cuando el trastorno del sueño ocurre después del trastorno motor. Entiendo que ustedes son pioneros, ustedes son pioneras en el estudio de esto previo al trastorno motor, pero no sé si hay estudios también para ver estas, que lo veo difícil, ya casi sé cuál es la respuesta, pero bueno, me gustaría escuchar. Sí, hay grupos que están cada vez, es un tema como un tópico muy activo en estos días, y sí, bueno, en estos años, y sí hay grupos que justo están diciendo, a ver, pero ¿por qué algunos pacientes lo experimentan antes y otros durante y otros no lo experimentan? Entonces sí hay investigación activa, pero hasta la fecha no hay respuestas, hay más preguntas que respuestas, y es fascinante, ¿no? Sí, muy interesante. Y por aquí Alba Nubia nos pregunta cuáles son los factores que pueden provocar el trastorno del sueño REM. Supongo en estos pacientes, pero también en general, ¿no? Ajá, bueno, esto es como, muchas gracias Alba por tu pregunta. Entonces, en general, digamos, el trastorno de sueño REM puede ser por varias causas, ¿no? Hay una causa que es de las más comunes, que es por tomar antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina, incrementan hasta 10 veces más de padecer trastorno de sueño REM. Sin embargo, al dejarlos de tomar puede ser reversible, ¿no? Entonces, ese es un factor que predispone al trastorno de sueño REM. Pero el trastorno de sueño REM también ha cambiado recientemente su nomenclatura. Ahora se le llama, antes se le llamaba como trastorno del sueño REM idiopático, ¿no? Sin causa. Y ahora se pide que se le llame trastorno de sueño REM aislado, creo que sería en español, porque es isolated, RBD en inglés. Y entonces esto lo solicitan los expertos porque no es idiopático. Quizá la causa va a ser depósitos de alfa-sinucleína, pero en estos estadios, como no sabemos qué es lo que está sucediendo microscópicamente en nuestros tejidos, entonces por eso piden que sea una nomenclatura que diga aislado, que no es lo mismo que idiopático, ¿no? Pero entonces, regresando a la pregunta de cuáles eran los factores que pueden provocar el trastorno de sueño REM, la causa número 1 son los antidepresivos. Sin embargo, es reversible y sin embargo es un trastorno de sueño REM con causa, ¿no? Efectos secundarios a medicamentos, pero el trastorno de sueño REM aislado, como el que estuvimos hablando esta sesión, no sabemos cuáles son específicamente factores de riesgo para desarrollar este trastorno. Así es como tampoco sabemos los factores específicos que nos llevan a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Muchísimas gracias. Perdón, voy con las preguntas. La doctora Samana Vergara nos pregunta cuáles son los síntomas para diagnosticar el trastorno del sueño REM. Entonces, hay una International Classification of Sleep Disorders. Entonces, esta asociación lo que hace es justo, ¿no? De poner los criterios diagnósticos. Y entonces, básicamente es, el estándar de oro, lo ideal es polisomnografía, ¿no? Demostrar que durante el sueño REM tengas falta de atonía muscular, que tengas tono muscular, ¿no? Entonces, ese es lo ideal. Pero es súper caro y es muy difícil porque aún haciendo estos estudios, a veces no presentan los pacientes estos episodios noche con noche, ¿no? Entonces es otra vez buscar un pez en un mar, ¿no? Entonces eso es el estándar de oro. Sin embargo, esta International Classification of Sleep Disorders también dice, ¿no? Si el paciente, lo más importante es que el paciente tenga una historia de actuar sus sueños, ¿no? Y eso te lo puede decir el mismo paciente por lesiones o la pareja, ¿no? Que a veces terminan hasta durmiendo en camas separadas porque estos episodios
episodios dañan a él mismo y al otro. Entonces ese es como el criterio más importante, y obviamente descartar que sea secundario a alguna otra etiología, como descartar epilepsia, descartar uso de antidepresivos. Entonces, digamos, es un diagnóstico de exclusión, y teniendo presente que debe de estar el actuar los sueños. Esos son los criterios diagnósticos, y si quieren más información lo pueden buscar en ICSD, International Classification of Sleep Disorders. Tenemos otra pregunta de Laura Ciprés. Dice, ¿la enfermedad de Parkinson puede complicarse o provocar alguna otra enfermedad? Es muy bonita la pregunta, Laura. La enfermedad de Parkinson, digamos, es una enfermedad neurodegenerativa que va a progresar, ¿no? Y ahora ya sabemos que esa enfermedad de Parkinson progresa y puede llegar a tener demencia a largo plazo, digamos, aunque esté vista como una enfermedad motora, se sabe que empiezan estos pacientes con el mild cognitive impairment, que es como el deterioro cognitivo temprano o leve, que a veces pruebas neuropsicológicas no detectan porque no son sensibles para esto. Entonces, digamos, aunque la enfermedad de Parkinson sea clásicamente vista como solo un trastorno motor, volvemos a que quizá no, y quizá va más allá y va hacia cuestiones cognitivas. Entonces, digamos, la complicación de esta enfermedad de Parkinson es deterioro cognitivo y demencia, y esto está muy sobrelapado con demencia de cuerpos de Lewy, que lo que tiene esta enfermedad es, inician con síntomas parkinsónicos, pero muy brevemente, en el lapso de meses, inician con demencia. Entonces, digamos, por eso la separan de enfermedad de Parkinson, lo ponen como demencia de cuerpos de Lewy, pero otras personas dicen, no, es que quizá es un continuo, ¿no? Quizá en tiempo, si dejas evolucionar a un paciente con Parkinson, todos evolucionarían hacia demencia, pero ahí es otra vez, es algo que está siendo estudiado, pero pues, esas son las complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Y obviamente hay complicaciones motoras, que son las más comunes, porque la enfermedad de Parkinson se trata ante la falta de dopamina, se les da dopamina, ¿no? Pero al cabo de ciertos años de tratamiento, al cabo de 10 años de tratamiento, más del 80% de estos pacientes van a tener síntomas de los efectos adversos del medicamento, que se conocen como discinesias, que es un término elegante para decir movimientos involuntarios que interfieren con la vida diaria. Entonces son movimientos espontáneos, esporádicos, y entonces cuando esas discinesias por el efecto adverso del medicamento aparecen, a veces son más incapacitantes que la enfermedad, y entonces es ahí cuando se requieren intervenciones terapéuticas neuroquirúrgicas, ¿no? Entonces esa es otra de las complicaciones, y es muy frecuente que pueda suceder a largo plazo en estos pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Josefina Herrera nos comparte, dice que su papá padeció pesadillas desde muy joven, tenía etapas en las que estas disminuían, algunas muy violentas, y además siempre tuvo problemas intestinales. Alrededor de los 70 años se le diagnosticó Parkinson. ¿Las pesadillas y los problemas intestinales pudieron estar relacionados con el Parkinson? Pues Josefina, muchas gracias por tu participación y por comentarnos esto, ¿no? En carne propia. Y bueno, los trastornos de sueño REM se ha visto, y justo los contenidos de los sueños son normalmente pesadillas, ¿no? Gente que está sufriendo, que lo corretean, que lo persiguen, que pelea, son sueños incómodos, son pesadillas. Entonces claro que pudiera estar relacionado, pero digamos, no son solo las pesadillas o sueños malos, sino es la falta de atonía durante estos sueños, que eso es lo que nos está indicando la manifestación clínica del tallo, de la neurodegeneración que está habiendo en el tallo cerebral. Entonces, digamos, habría que ver si tu papá, Josefina, actuaba los sueños, que eso es en realidad el trastorno de sueño REM, ¿no? No es solo el tener pesadillas. Y los problemas intestinales son frecuentes en esta enfermedad de Parkinson, y cada vez se está estudiando más
más y es algo nuevo, ¿no? Porque imagínense, es una patología que clásicamente, como muchas otras, hemos dicho, está en el sistema nervioso central y de repente llega alguien con una idea que nos parece descabellada, que dice, no, pues es que estos pacientes también tienen inclusiones en el intestino. Puede ser que quizá empiece en el intestino, también tienen en la piel, tienen en muchas partes, ¿no? Pero, ¿qué fue primero, no? Entonces, para saber si primero empieza en el intestino, se requiere de investigación básica en animales, se requieren técnicas y un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque para estudiar, digamos, la microbiota y el microbioma requerimos muchas herramientas para tratar de tener alguna posibilidad de un camino hacia por dónde puede progresar esta enfermedad, pero ante esta generalidad que nos comenta Josefina, pudiera ser, ¿no? La respuesta es que pudiera ser que fuera un periodo prodrómico si tenía pesadillas, pero si tenía, aparte las actuaba, ¿no? Y problemas intestinales. Sí, precisamente Josefina dice que sí, justamente actuaba Ah, sí, las ahora lo veo. pesadillas. Sí, sí, Josefina. Entonces fue un curso clásico que hace 20 años, hace 10 años, no lo sabíamos, apenas lo estamos conociendo, ¿no? Entonces hay mucho que explorar y que correr la voz, ¿no? Que esto se sepa para que la población en general tengamos una mayor cuidado de higiene y de buscar a especialistas por trastornos de sueño. Otra pregunta relacionada al trastorno del sueño REM es si este se relaciona con la arritmia del sueño. Que yo sepa, Laura, no, hasta ahorita no he leído nada, pero tampoco lo he buscado dirigido, ¿no? Más bien en la literatura que yo he leído, no he encontrado ninguna relación que tengan o que se haya encontrado entre trastorno del sueño REM y arritmia de sueño. Entonces habría que buscarlo dirigido para ver si es que existe, pero de lo que yo he leído en la literatura en general, no he encontrado alguna asociación. En este sentido, y bueno, siempre hablando de salud, que es lo que nos reúne precisamente el día de hoy, ¿cuáles son los efectos en la salud, los efectos en la salud que la salud puede provocar el trastorno del sueño REM? Ok, pues justo, digamos, el trastorno de sueño REM se mantiene medianamente estable por muchos años, en lo que está sucediendo una posible neurodegeneración en el tallo cerebral. Los efectos en la salud per se del sueño REM es una mala calidad de sueño y obviamente hay diferentes síntomas que van a tener diferente impacto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Hay quien tarda mucho con un especialista, hay quien incluso tiene miedo de dormir por los episodios, entonces es una presentación muy variable, ¿no? En cuanto a los efectos directos del sueño REM, yo diría que impactan en la calidad del sueño y en la calidad de vida. Y posteriormente a la larga, pues obviamente en enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas gracias. También Laura nos pregunta cómo afecta el estrés en el avance de la enfermedad de Parkinson. ¿Puede apoyar la práctica de algunas técnicas de meditación? Sí, pues es otra vez una excelente pregunta, ¿no? Entonces, el estrés, sí, hay estudios que sí han relacionado un poco y que indican que posiblemente las enfermedades, los pacientes con enfermedad de Parkinson, me acuerdo que alguna vez leí que sí, que tenían como podrían llegar a tener una asociación con una personalidad mucho más con tendencia hacia el estrés o andar con prisas o así, pero digamos, es una teoría que han visto asociaciones, no está súper bien aceptada o con evidencia muy robusta, pero sí existe grupos que han dicho posiblemente hay una relación. Entonces, en cuanto a eso, posiblemente, y puede apoyar con algún tipo de técnicas de meditación. Esto, yo creo que la meditación es algo que puede apoyar muchísimo en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud integral, ¿no? Y en cuanto a enfermedades neurodegenerativas, lo que yo he visto con los pacientes con trastorno de sueño REM, no soy clínica y no tengo una vasta experiencia, pero he visto que los pacientes que practican Tai Chi o algún tipo de meditación, pero rutinariamente, tienen una actitud muy diferente y que ayuda a contrarrestar los posibles efectos del trastorno de sueño REM por sí. Me acuerdo mucho de un paciente que
que yo lo veía motrizmente súper bien, ¿no? Con trastorno de sueño REM, pero aún con la edad simplemente empezamos con un poco de temblor, hay alteraciones normales con la edad, y este señor tenía trastorno de sueño REM, pero yo lo veía tan bien motrizmente que le pregunté, oiga, ¿realiza algún tipo de actividad? Y me dijo, Tai Chi, ¿no? Desde que me diagnosticaron el trastorno de sueño REM, Tai Chi, llevo, no me acuerdo si tenía 5 o 6 años practicando diario, y sí hay estudios que, sobre todo de Parkinson, con ejercicio, con meditación, que sí se ve un efecto benéfico, ¿no? Y yo creo que ahí la meditación sí tiene un campo impresionante de acción en nuestra salud que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Muchísimas gracias, doctora. Yo tendría una pregunta, pues mientras a ver si alguien más quiere hacer otra pregunta, pero como ya me la estoy ahorrando desde hace rato, creo que ya quiero hacerla ahora sí. Este incremento en la conectividad en los núcleos que encontraron del mesencéfalo, si no me equivoco, a mí me intriga un poco este incremento de la conectividad y que una de las explicaciones pudiera ser, una de las posibles hipótesis sea la del proceso compensatorio. ¿Qué otras propuestas hay en torno a esto? Porque de pronto un proceso compensatorio es como muy genérico, ¿no? De hecho, en la literatura, ¿no? Sí, y por eso lo pusimos así, porque no sabemos qué está pasando. Entonces, es una forma de decir no sabemos, ¿no? Y arriesgarte a decir, pues si subes, que compensa porque está mal, pero en realidad no lo sabemos. Y justo este trabajo se presentó la semana pasada en la Sociedad Internacional de Trastornos del Sueño REM y hubo una pregunta muy parecida de Póstuma, que es el investigador que ha desarrollado justo esta incidencia y prevalencia de este trastorno en población en general. Y entonces él decía lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué? Y aparte, si se fijan, el incremento en la conectividad no está en cualquier núcleo, está en la sustancia negra, que es el núcleo que está afectado en la enfermedad de Parkinson. Entonces, en realidad no sabemos qué es lo que sucede, pero sí lo vimos. Entonces, los datos que tenemos para seguir trabajando en ellos y tratar de ver qué es lo que está sucediendo son datos relacionados con microestructura. Entonces, se plantea hacer un análisis de la microestructura más detallada de estos núcleos para ver si está habiendo una neurodegeneración, en qué núcleos y a qué nivel. Entonces, digamos, esta hipótesis todavía falta mucho por analizar y por explorar, pero detrás de este incremento en la conectividad no sabemos qué pueda estar sucediendo y también falta ver si otros grupos de investigación lo pudieran replicar o quizá no, ¿no? Entonces estamos viendo ahí en espera qué es lo que sucede. En este sentido, en el estudio que realizaron ustedes, no tenían otros datos conductuales que pudieran asociarse a esto o características propias incluso de la severidad del mismo trastorno del sueño. Tenemos escalas de sueño, pero son escalas de sueño muy globales, digamos, no nos permiten ir a tratar de hacer un poco un análisis que implique más conducta o cognición. Sin embargo, justo eso era una de mis principales cuestiones o inquietudes cuando inicié a participar o arrancamos este estudio, y ahorita que están en una segunda etapa, ya estamos implementando justo cuestionarios de funciones ejecutivas, pruebas neuropsicológicas, cuestionarios de olfato. Entonces es algo que se plantea que ojalá que en un futuro podamos tener más variables para tratar de hacer una mejor correlación y una cuestión un poco más explicativa o un poco más al menos descriptiva. Perfecto, pues me quedaré todavía con la duda de este proceso, ¿no? Hay otra pregunta de Astrid Lecanda en el chat. Dice, doctora, cuando se presentan alteraciones en alfa-sinucleína, ¿hay algún factor que condicione que se presente una u otra de las 3 alfa-sinucleinopatías? No que sepamos, Astrid, es una excelente pregunta otra vez, y no que sepamos, es como, no sabemos qué es lo que puede llegar a influir para que se convierta o tenga una fenoconversión a enfermedad de Parkinson o a demencia o atrofia. Yo creo que ahí más bien tenemos que estudiar las causas para tratar de saber qué es lo que está de origen causando estas patologías, pero no sabemos los factores que puedan condicionar
que se presenten una u otra, aparte de los que ya dijimos por una pregunta previa, ¿no? Como genética sí hay genes, ambientales sí hay pesticidas, digamos, sí hay cuestiones, pero ser tan, digamos, ojalá en algún punto podamos tener esta especificidad de condicionar de okay, esto más esto puede condicionar esto, pero hasta el momento no lo tenemos. Muchísimas gracias. Agradezco también a Astrid por la respuesta. Y yo un último, digo, medianamente creo que fue respondido con la pregunta acerca de la meditación y la prevención, en términos preventivos. Pero el tratamientos basados en la actividad física o algunas formas de actividad física específica que sabemos que pueden tener efectos muy globales sobre el sistema en cualquier individuo, sea este sano o sea un paciente, han sido estudiados en estos términos específicamente, por ejemplo, para estas etapas específicas de la enfermedad de Parkinson premotoras. Estoy casi segura que sí hay grupos que los están abordando. Ya en enfermedad de Parkinson inicial y ejercicio hay mucho. Y estoy segura que esos mismos grupos están moviéndose hacia este tipo de estadios prodrómicos, ¿no? Pero habría que buscar dirigidamente si ya hay algo publicado o son solo estudios preliminares. En este caso, el ejercicio físico planificado, es decir, programas muy específicos que sabemos pudieran estimular ciertas estructuras, digo que todavía no se sabe exactamente cuáles son los mecanismos por los cuales se mejora, pudiera ser una opción en estas etapas a nivel de pretratamiento, Sí. perdón, de tratamiento preventivo. Digo, sin conocer bien estos programas, porque es la primera vez que escucho como estas palabras, pero sin conocer estos programas me atrevería a opinar que sí podrían tener un efecto muy benéfico, porque lo que se ve en etapas tempranas con programas de ejercicio en enfermedad de Parkinson es que atrasan o retrasan un poco la neurodegeneración y hay un periodo de no mejoría de síntomas clínicos, pero digamos más prolongada la etapa natural de la enfermedad y sí hay beneficios a nivel emocional y de la vida diaria, ¿no? Entonces habría que hacerlo, ¿no? Pero me atrevería a decir que obviamente tendría quizá muchos beneficios en estos pacientes. Sí, yo por ahí siempre voy con mi bandera de que todos hagan ejercicio físico, eso lo soluciona todo. No es tan así, claro, hay que tener una lógica, un racional también en la administración del ejercicio físico. Pues muchísimas gracias, doctora Guadalupe, por su interesante participación. Creo que es un tema que no se agota. Precisamente es un punto que a mí me deja con otras muchas preguntas, ¿no? De responder, y entiendo que también la comunidad de ustedes que están trabajando en esto, pues tienen todavía muchas preguntas. Por ahí en el chat hay agradecimientos y felicitaciones por la charla, por la ponencia. Muchas gracias por el tiempo de los oyentes, por sus participaciones y muchísimas gracias por la organización a la doctora Vicenta y al doctor Javier de estos seminarios y esperemos que a lo largo del año sigamos aprendiendo, creciendo y discutiendo. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la entrega de la constancia, Yo quisiera hacer una última pregunta. antes de esto, escuchamos a la doctora. Perdón, pero creo que es una pregunta que puede servir mucho para las personas que nos están escuchando. La idea de estas sesiones es también que sirvamos como enlace. Y mi pregunta va más en este sentido, más que una cuestión teórica o algo más específico de su trabajo, me gustaría que nos platicara brevemente cómo se podrían o cómo la podrían contactar o en qué sentido se podrían integrar algunos de nuestros colegas investigadores o estudiantes que estén interesados en trabajar con estos Bueno, temas, ya sea desde cuestiones educativas. Muchas gracias, doctora Vicenta. Pues qué padre, ¿no? Justo eso es lo que se debe de promover. Entonces, voy llegando al país y voy incorporándome como profesora a la ENES. Entonces, cualquier duda, mi correo lo puedo dar ahorita, es guadalupe.comar3
gmail.com. Entonces ahí me pueden encontrar y digamos ahorita estoy en una etapa de comenzar a jalar presupuesto para tratar de arrancar proyectos con estos desórdenes y estudiarlos en población mexicana, ¿no? Entonces, ay, gracias, muchas gracias, Cintia, por poner el correo ahí. Y entonces, esa es una forma de contactarme y obviamente estoy muy abierta a colaboraciones y justo, ¿no? Estoy en una etapa en que busco formar un equipo multidisciplinario porque quisiera colaborar con gastroenterólogos, ¿no? Obviamente con neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos, pero digamos, estos pacientes que tradicionalmente son tratados por un neurólogo, los tendríamos que abordar desde odontólogos, psicólogos, neurocientíficos, digamos, una gran cantidad de personas que pudiéramos tratar de estudiar o influenciar su calidad de vida de muchas maneras, ¿no? Con terapias de ejercicio, con terapias de lenguaje, simplemente apoyo social, ¿no? Entonces hay muchos programas que no creo que existan en nuestro país, terapias de apoyo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería algo fenomenal y obviamente dar divulgación a los trastornos de sueño porque hay pacientes que no, que se nos hace normal, ¿no? O como el caso que Josefina nos preguntaba, ¿no? Ay, mi papá duró mucho tiempo así, después le dio Parkinson, pero no sabemos que hay una relación, ¿no? Entonces, sí estoy muy interesada en empezar a armar colaboraciones para tratar de investigar más también, aparte de este trastorno del sueño REM y enfermedad de Parkinson, también la anatomía y la fisiología del tallo cerebral, porque no sabemos casi nada en humanos. Es impresionante que el poco conocimiento y el poco estudio que hay en humanos, en vivo, ¿no? Entonces ahí también hay otro campo enorme de posibles estudios y posibles colaboraciones a futuras. A futuro. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues antes de pasar a la entrega de la constancia, la entrega simbólica de la constancia, pues quisiera nada más mencionar, porque bueno, la doctora Guadalupe agradeció a la doctora Vicenta y a mí por la participación, pero recordarles que esta es una iniciativa conjunta de muchos profesores, profesoras, investigadores, investigadoras de México. Y bueno, quisiera dar el crédito pues a quienes han participado como miembros del comité organizador, que son la doctora Vicenta Reynoso Alcántara como presidenta del comité, la doctora, de la Universidad Veracruzana, la doctora Aurora de Jesús Mejía Castillo, también de la Universidad Veracruzana, la doctora Samana Vergara López Tristán, de la Universidad Veracruzana, la doctora María Luisa García Gomar, de la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Gloria Vecilla Ramírez, de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Anabel de la Rosa Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la misma doctora Guadalupe García Gomar, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Carlos Contreras Ibáñez, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y el doctor Mario Alberto Arias García, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, un servidor, el doctor Javier Sánchez López. Pues agradecemos precisamente pues a todas las colegas y a todos los colegas que han participado en la organización de este evento, que esperemos tenga larga vida. Este ya es el segundo año, creo que vamos bien, vamos por buen camino, y pues comparto la constancia por su participación. Es una entrega simbólica en este momento, todavía no va a estar firme esta constancia, que le entrega la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Centro de Educación Continua y la Universidad Veracruzana. La constancia a la doctora Guadalupe García Gomar por haber participado en el seminario conjunto de cuerpos académicos y grupos de investigación con la conferencia Estudio de la etapa prodrómica de la enfermedad de Parkinson mediante imágenes de resonancia magnética, el día de hoy, 23 de marzo de 2022. Por mi raza hablará el espíritu, en Querétaro, Estado de Querétaro, 23 de marzo del 2022, y firman con los avales académicos de la doctora Gloria Elena Cruz Sánchez, directora del Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana, y el doctor Jesús Manuel Dorador González, secretario general de la ENES Juriquilla. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la participación. Les recordamos que estén atentas y atentos a los siguientes seminarios que vamos a tener, que van a ser quincenales, de aquí hasta noviembre. Entonces,
Esto pueden encontrar en las redes sociales de las instituciones que organizan, o pueden también entrar a la página de Facebook Seminario CAS Psicología, Educación Continua en ESJ, o el sitio de Google Seminario Conjunto PSI de Psicología 2022. La siguiente se llevará a cabo el miércoles 6 de abril, dentro de 2 semanas, siempre a las 17 horas, como el día de hoy, y estará a cargo de la doctora Lorena Alejandra Flores Plata con la charla Importancia de las habilidades socioemocionales para promover ambientes educativos. Retos en su implementación nacional. Les recordamos que los temas que tratamos son psicología, neurociencias, educación y salud. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y les deseamos una muy bonita tarde. También muchas gracias a la doctora Gloria que nos estuvo acompañando, que bueno, es quien nos da el aval académico desde la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctora. Y linda tarde. Gracias y nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego.